Bueno, estamos hablando en nuestro ayuno de visión, y yo quiero hablar hoy de Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo, y el Señor me habló de 3 momentos de la visión, hablando de Saulo, de 3 momentos de la visión, y para ello Dios me guió a meditar en ese momento de su conversión, cuando Él llega a Cristo. Y en esta historia del capítulo 9 del libro de los Hechos, nosotros encontramos tres momentos de la historia. Para mí son 3 momentos que nos expresan a una realidad diferente que estaba viviendo Saulo. Lo más importante para mí en esta mañana es que tú puedas hoy ponerte en los zapatos de Saulo, que tú puedas en esta mañana. Yo no quiero hablar hoy solo de conversión y salvación, porque tal vez muchos en este lugar ya son cristianos y dirán, otra vez va a predicar el evangelio. Bueno, si tú no conoces a Dios, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, tal vez esta historia te va a hablar a ti a nivel personal para salvación, para que tengas un encuentro personal con Cristo. Pero si tú eres cristiano, hoy quiero enfocar esta historia para cristianos, para que lo entendamos y entendamos los 3 momentos de la visión, pero aplicándolos a este punto de tu vida. O sea que para mí es muy importante que entiendas y puedas captar algo práctico que te sea útil en este momento. Algo que uno siempre piensa como predicador es que cuando se para frente a una multitud de personas para compartirles la palabra de Dios, esa multitud de personas son muy variadas, están viviendo cosas muy distintas. Y algo que a uno le preocupa mucho es poder conectar con Dios para dar el mensaje preciso que cada uno en este momento está necesitando. Y por otro lado, es muy importante que uno como predicador escuche a Dios para que sepa exactamente lo que Dios quiere y no predique lo que a uno le parece que podría ser lo que las personas quieren, sino lo que realmente Dios sabe en su corazón y en su eternidad que nosotros estamos necesitando. ¿Están conectados conmigo en esto? ¿Entienden esto? Vale, perfecto. Por esa razón Dios me llevó a esto y cerrando este ayuno de manteniendo la visión, nos queda una semana de nuestro ayuno, y manteniendo la visión nos quiere el Señor hablar hoy de estas 3 visiones en la vida de Saulo. Voy a empezar por describírtelas de una manera muy breve y sencilla. 3 visiones, la visión antes de que él encontrara a Cristo. ¿Cómo veía él las cosas antes de que él encontrara a Cristo? La segunda parte es el momento cuando él se encuentra con Cristo y pierde la visión. Pierde la visión, no sé si conocéis la historia, pero hoy la leeremos, no te preocupes. Y la última parte es cuando él recupera la visión y le es restablecida esa visión, pero con un nuevo enfoque. Quiero que veas a través de la historia, de lo que le pasó a Pablo, cómo la visión física estaba ligada con la visión del destino de su vida. Cómo la visión física en esta historia estaba ligada con la visión espiritual o hacia dónde él quería ir o dónde él estaba yendo. Verás cómo están totalmente ligadas estos dos conceptos, como que no era solamente visión física o no, sino que algo más estaba ahí obrando y operando a través de esta circunstancia. Vamos a leerlo juntos, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Yo quiero hoy hacer una comparativa, pero no se preocupen, ustedes no van a tener que buscar todos los pasajes, solamente vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Pero yo estaré haciendo una comparativa con las otras 2 partes donde se narra la conversión de Saulo y iremos allá en un momento. Vamos a leerlo juntos. Dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, esta mañana la historia es un poco larga, ¿no? Pero aquí es una historia muy atractiva y apasionante. El encuentro personal que tiene Saulo de Tarso, personaje más significativo de la cristiandad en el Nuevo Testamento, y que es una de las historias más conmovedoras. A mí me impacta mucho. Realmente en el libro de los Hechos hay 3 momentos donde se nos narra la conversión de Saulo. La primera de ellas en este capítulo 9, versículos 1 al 19. La segunda historia está en el capítulo 22, versículos 6 al 16, donde él presenta su testimonio a unos varones judíos, o sea, a personas que eran como tenían cierto nivel dentro del estatus judío religioso, y él expuso su causa delante de ellos. Y la tercera vez que él presenta este testimonio es ante un gobernante romano del imperio que se llamaba Agripa, y esto ocurre en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. Es importante que lo sepas, porque yo creo que si el Espíritu Santo de alguna manera insiste en contar una misma historia más de una vez, es porque esa historia es importante y es relevante. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De 3 momentos de la visión, o de 3 visiones diferentes a través de esta historia de Saulo. Yo quiero llevarte a través de estas visiones en medio de unas preguntas que se hacen en este capítulo. Hay varias preguntas que se hacen en el capítulo y que van transcurriendo en la medida de la historia. Lo primero que necesitas es entrar y conocer quién era Saulo. Saulo era un judío que pertenecía a la secta de los fariseos, que es una fracción del judaísmo que era muy radical. Se creían los más radicales dentro del judaísmo. Ellos asimismo se consideraban de los más radicales. Y siendo de las sectas más radicales, Pablo se consideraba más radical que todos los radicales que estaban en su grupo. O sea que con eso solamente te describo la radicalidad, lo ortodoxo, lo intenso que era Pablo en cuanto a sus creencias judías. Y en cuanto a sus creencias judías, él se sintió completamente ofendido y agredido con este cristianismo que había venido a invadir y atacar su fe judía. Y pensaba que ellos estaban en un engaño y que los cristianos eran un engaño y una mentira. Así que
él se empecinó en que iba a perseguir a todos los cristianos y es muy interesante porque aunque tú no lo ves en este pasaje que yo he leído, cuando le dice, permítame un segundo, bueno, es que ahora se me escapa dónde lo encontré, porque son 3 pasajes con muchas partes, pero hay una parte que ahora no la encuentro aquí muy fácilmente, pero no se preocupe, donde dice que él persiguió a los cristianos y intencionalmente los perseguía para matarlos. Dice, yo los perseguí. En este capítulo 9 no es tan incisiva la idea de matar, solamente como que los perseguía como para amenazarlos y echarlos en la cárcel. Pero en los otros capítulos, cuando él cuenta su historia, porque en el capítulo 9 quien cuenta la historia de Pablo es Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Así que Lucas está contando el testimonio de Pablo, pero en las otras 2 historias es Pablo mismo quien está en la escena contándole a la gente cómo lo vivió él, cómo lo sintió él. Y él cuenta en la tercera historia cómo finalmente él fue un hombre que como que se desquició, se obsesionó y su pasión supuestamente por Dios lo llevó a la obsesión de querer matar y dañar gente. ¿Te lo imaginas? A alguien que supuestamente en el nombre de Dios se obsesiona y empieza a matar en el nombre de nuestro Dios, que es un Dios que obviamente no hace esto, ¿no? Y ese es el corazón con el que creció Saulo. Estaba realmente envenenado, estaba realmente enceguecido. Es una de las palabras que vino a mí y pensé, hablando de la primera visión, porque vamos a hablar de 3 visiones. La primera visión era una visión en la que él no conocía a Dios, no tenía un entendimiento de Dios, y a mí me hizo reflexionar esto, como nosotros muchas veces podemos ser cristianos que asisten a la iglesia y aún tener una visión enceguecida, una visión donde todavía no entendemos quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo opera Dios. Pablo creía que conocía a Dios, Pablo creía que amaba a Dios, Pablo creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en el nombre de Dios. Y hay personas que hacen lo mismo, que creen que lo que hacen está bien, que la forma en la que están viviendo está bien y no se dan cuenta que están enceguecidos. Creen ver, pero realmente no están viendo. Creen entender, pero realmente no tienen entendimiento. Y todo su intelecto, porque nosotros vemos en estas historias que Pablo era una persona muy inteligente, muy educada, con mucho recorrido, con mucho bagaje sobre su espalda, no era una persona ignorante. Y a pesar de tener toda esa capacidad intelectual, toda esa capacidad humana, era una persona que estaba ciega. Y eso nos hace reflexionar en este día, ¿cómo está nuestra visión? ¿Cómo está nuestra visión? Porque si nuestra visión no está realmente clara, y lo veremos en las otras visiones, nuestra visión puede ser torpe y nos puede estar llevando en una dirección y en una intencionalidad completamente equivocada. Tal vez si no conoces a Dios y hoy has venido a la iglesia por primera vez, o tal vez alguien que nos esté viendo en las cámaras este día y no conoce a Dios, cree que va bien en la vida. Hay personas que han pisado esta iglesia a las que les hemos querido enseñar el camino de Dios y sin embargo han elegido su propio camino. De esto es de lo que me estoy refiriendo. Pablo había elegido su propio camino y creía que Dios estaba acompañándolo en su viaje, pero resulta que Dios no estaba con él. Él ni siquiera sabía que estaba a punto de tener un encuentro verdadero con Dios y Dios se le iba a aparecer en el camino hasta ahora, pero él estaba seguro que él tenía a Dios. Y a mí me preocupa cuando una persona cree que está segura, que Dios lo respalda, que Dios lo apoya, pero esa persona realmente no está caminando a la manera que Dios quiere. Y está autoengañada. ¿No les parece peligrosa esta visión? La primera visión, la visión del autoengaño, la visión de la autoconvicción de que no necesitamos nada y de que estamos bien. Esa visión es muy peligrosa. Y luego llega ese momento de ese encuentro con Cristo. Él va acompañado de varios hombres en el camino y van camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, y él iba con unas cartas que él mismo había solicitado. Me impactó esto de Hechos capítulo 9, que es quien nos relata esta historia, porque en las otras
en los otros dos relatos dice que los sacerdotes le dieron carta para perseguir a los cristianos en aquella ciudad, pero en Hechos capítulo 9 dice que él fue y él pidió las cartas. Había una intencionalidad donde su voluntad estaba comprometida. Él fue quien pidió esas cartas. Y yendo de camino a Damasco con toda esta rabia, no sé si a él lo impulsaba esta rabia. Y os decía en alguna ocasión aquí que vimos una historia en la televisión no hace tanto tiempo, un par de años o así, donde hablaban de una mujer que alguien de su familia, creo que era su padre, lo había asesinado a alguien de ETA. Y a esta mujer la entrevistaban y hablaban de todo esto nuevo que está pasando, de amnistías y de como que se estaba disolviendo ETA y como que la gente estaba ya como conforme con la situación. Y ella decía, palabras más, palabras menos, decía: a mí lo único que me mantiene viva cada día que me levanto de mi cama es el odio que tengo por todos ellos. El odio es lo único que me mantiene en pie. O sea, es como mi motivación que me inspira para poder mantenerme en pie. Y yo creo que a Pablo le pasaba eso. Pablo perdió en un momento el norte, donde su inspiración era Dios, y de repente ya su inspiración era el odio y la aversión que levantó contra los cristianos. Y en esta mitad ellos van de camino, dice que un resplandor del cielo cayó sobre ellos, y en la primera historia se nos dice que él cayó a tierra. En la última historia se nos dice, o sea, en Hechos capítulo 26 dice que todos los que iban, cuando vino el resplandor, cayeron a tierra. Algunos se imaginan que el resplandor es como que brilló el sol muy fuerte. No. De hecho, en una de las tres historias se nos dice que el resplandor que cayó en aquel momento sobre ellos superaba al resplandor del sol. Un resplandor que era mayor que el resplandor del sol. O sea que yo no me lo puedo imaginar, trato de imaginarme la escena, un día caluroso, como cuando uno va a la playa. Imagina que no puede haber un sol más brillante o una luz más brillante que esa luz de ese sol que está ahí. Y de repente del cielo viene una luz que tuvo que ser más que una luz, porque para que cayeran a tierra, ¿no les parece que algo más tuvo que ocurrir? Yo no sé si una ráfaga de viento, yo no sé si sintieron como un poder que cayó sobre ellos en ese instante así. ¿Se despertó alguno? Perdone por despertarlo. Y cayó una ráfaga o algo que hizo que ellos que iban así, de repente iban de camino, él iba centrado completamente en su misión, y de repente algo lo tiró a tierra. Yo digo así, pero no sabemos si él iba en caballo o no iba en caballo. O sea, la Biblia no dice que Pablo iba en un caballo, ¿no? Pero muchos dicen que como cayó a tierra, era que iba subido en un caballo y se cayó. Bueno, es probable que fuera en un caballo, como es posible que fuera caminando con todos los demás que iban en el grupo. La verdad, la historia no nos dice exactamente quiénes eran todos los que le acompañaban, solamente nos dice que iba acompañado de varios hombres, y que en esta historia dice que él cayó a tierra, y en la otra dice que todos cayeron a tierra. ¿Saben por qué creo que matiza la Biblia que él cayó a tierra y en la otra dice que todos cayeron a tierra? Porque en una quiere mostrarnos el poder de lo que cayó en aquel momento allí, que fue real, que no fue algo que se imaginó Pablo. Escucha bien, hay cosas que pasan en tu vida que no te las estás imaginando, es Dios que está obrando en ti y tú las percibes y tú lo sabes. Tú sabes que eso está ocurriendo en ese momento. Sin embargo, en la historia bíblica nos cuentan que todos cayeron a tierra para que se dieran cuenta que no era algo inventado, que no fue algo que Pablo se imaginó, que no fue algo fantasioso, fue algo real que tumbó a todos estos hombres a tierra. Más de uno. Sin embargo, en Hechos 9 se nos dice que Pablo cayó a tierra, y estamos hablando de la segunda visión, porque es importante entender la experiencia personal. Y tú puedes asistir a la iglesia con tu familia, pero hay una experiencia personal irreemplazable. ¿Qué pasa si tu marido no quiere caminar mucho con Dios? No pasa nada, tú tienes una responsabilidad personal intransferible de caminar con Dios. Si tu mujer no quiere venir a la iglesia, pues ¿quién puede levantarla sino un hombre que asista a la iglesia, que tenga la fe, el corazón y el ánimo para que en el mal momento ayude a su mujer? ¿Quiénes son los padres que pueden llevar a unos hijos al camino de Dios? Sino los que se mantienen y tienen una experiencia personal.
Y Pablo necesitaba tener una experiencia personal. Tienes que entenderlo, el cristianismo no funciona sin una experiencia personal real. Por eso yo le hablo a gente de Dios y hay gente que no entiende de lo que yo le hablo porque no ha tenido una experiencia, aunque venga y pise una iglesia, si no va y se rinde y dice: Dios, necesito encontrarte, no va a tener esa experiencia, y sin experiencia siempre está escuchando y hablando de un Dios al cual no conoce, por consiguiente no entrega la plenitud de su corazón y su alma a ese Dios. Charles Finney, un célebre evangelista, finales del siglo XIX, Dios lo usó para traer un avivamiento impresionante. Miles de personas se convertían. Solamente él llegaba a las campañas, y cuando él llegaban, lo primero que hacían las primeras semanas no era predicar, sino llegaban 2 semanas antes y se encerraban en una habitación a orar por la ciudad, a clamar por la ciudad, hasta que algo se ocurriera, se abrieran los cielos. Y cuando llegaban las campañas, a veces solamente Charles Finney llegaba al lugar, no alcanzaba a llegar, y la gente empezaba a llorar, arrepintiéndose de sus pecados, sintiendo a Dios. Lo mismo que ocurrió en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, cuando Pedro está predicando y en medio de su predicación el Espíritu Santo cae y la gente ya se había arrepentido de sus pecados. Experiencia personal. La experiencia personal, la segunda mirada te habla de ese momento donde necesitas quedar ciego, como Pablo en esta historia. Una vez que cayó esa luz, ¿sabéis qué pasó con él? Ya no pudo ver más. Dice que abrió los ojos para ver, pero no veía. El que creía verlo todo y saberlo todo y saber más que los demás, de repente ahora no veía. Estaba ciego. ¿Sabes que a veces necesitas quedar ciego? ¿Sabes que a veces Dios tiene que quitarte esa vista en la que crees que ves tanto, en lo que te apoyas? Como dice la misma Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y a veces Dios tiene que dejarnos ciegos, y la ceguera con la que Dios nos deja ciegos no es que nos deja ciegos físicamente, pero nos quita esos puntos de apoyo, esas personas, esos trabajos, esos negocios, esa gente, esa relación sentimental en la que apoyábamos todo, porque Dios nos quiere demostrar que solamente en Él, solamente cuando tenemos un encuentro con Él, solo cuando empezamos a depender de Él, ahí empiezan a cambiar las cosas. Vamos a encontrar otra manera de caminar y vivir la vida y ver la vida. Te hablo a ti que eres cristiano de mucho tiempo, que crees verlo todo y saberlo todo. Yo también he estado ahí. Yo también a veces como cristiano en épocas de mi vida he creído que sabía muchísimo porque ya sabía la Biblia y no me daba cuenta que había vuelto otra vez a la primera mirada, a la mirada de Pablo, del Pablo que cree que lo sabe todo, del Pablo que tiene cosas en su corazón que no están bien, pero que cree que está sirviendo a Dios. ¿Sabes de cuál mirada te estoy hablando, cierto? Y a veces vivimos la vida así, nos acostumbramos a que creemos que amamos a Dios, conocemos a Dios, que Dios está con nosotros, y no sabemos que estamos tan confundidos como este Pablo, que no veía nada y no sabía ni para dónde iba, y Jesús lo llevó intencionalmente a un punto de una carretera cualquiera, como si fuéramos en la mitad del camino a Madrid, a Alicante, Madrid, y por ahí en Albacete se le apareció. Él iba con sus cartas listo a perseguir a la gente de allá, y cuando llegó, el Señor se le apareció y queda ciego, ya no ve. Pero vienen una serie de preguntas, y esto es algo que quiero que pienses mucho, y los que toman notas, pues estas preguntas son importantes. Hay varias preguntas en estos capítulos y que nos dicen, nos revelan cosas muy interesantes. La primera pregunta es, cuando Jesús se le aparece en el camino, oye una voz del cielo, y esa voz le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? La primera pregunta que encontramos en la historia es: ¿por qué me persigues? ¿Quién hace esta pregunta? Jesús desde el cielo. Oye, ¿qué te pasa conmigo? Es lo que te quiere decir. El Señor le dice a Pablo: oye Pablo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, ya sabemos que se refiere a por qué persigue a los cristianos. Pero en otras palabras, estaba empezando a abrirle los ojos al que ahora estaba ciego,
para que empezara a ver otra cosa, una realidad que él había querido ignorar. Y la pregunta que el Señor nos hace este día es: ¿por qué me persigues? Te lo voy a expresar de otra manera. ¿Por qué te resistes a mí? ¿Por qué te resistes a mí? ¿Por qué intento de tantas maneras mostrarte que no es como tú quieres ver las cosas, sino como yo te he dicho que son las cosas? ¿Por qué te rebelas contra mí? ¿Por qué a pesar de que yo te hablo y te muestro y te trato y te extiendo mi amor y mi misericordia, sales de la iglesia y sigues otra vez al mismo ritmo de antes? ¿Qué pasa? ¿Por qué me persigues? Y le da una respuesta el mismo Jesús. Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Y la respuesta a esta pregunta es una respuesta que es: dura cosa te es dar coces contra un aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa expresión yo la quiero resumir en otro sentido. ¿No te das cuenta que cuando tú haces esto y te independizas de mí, lo único que ganas es que te hieres a ti mismo? Tú crees que estás golpeando, pero lo que no te das cuenta es que lo que tú estás golpeando te está generando heridas a ti mismo, te está dañando a ti mismo. Yo no creo que el Señor quiere que vivamos nuestra vida espiritual como Saulo de Tarso. Por eso una de las cosas que ocurre en esta transición hacia la última mirada es que va a cambiar su nombre y ya no va a ser más Saulo, sino va a ser Pablo. ¿Y saben lo que significa Pablo? Estuve buscando y hay una discrepancia un poquito en el significado, pero hay un término consolidado, y Pablo significa hombre pequeño. Hombre pequeño. Es como si él se creía el más grande y cuando se encuentra con Cristo dice: ahora sí sé quién soy, ahora me humillo, ahora me presento delante de él, ahora yo sé qué pequeñito soy. ¿Cómo era el hombre que creía que servía a Dios al inicio de este capítulo? Un hombre poderoso, un hombre imponente, un hombre seguro, determinado, orgulloso, altivo, obsesivo. Oh, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que despojar de nuestras capas de orgullo? Como a Shrek le tiene que quitar todas esas capas de deseo, capas que nos ponemos y venimos a la iglesia, pero tenemos capas. Se puede ser pastor y tener capas. Se puede ser líder y tener capas. Se puede ser una persona exitosa y a los ojos de los demás parecer que todo va bien y uno tener sus capas de superficialidad que aparentan algo, pero que en el fondo hay algo que todavía no ha sido descubierto, no ha llegado hasta allá. La mano de Dios no ha podido tocar hasta allá porque esas capas lo han impedido. Y en este momento Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y la siguiente pregunta es la que hace Pablo a Jesús. Cuando él le dice: ¿por qué me persigues?, Pablo le responde con una pregunta y le dice: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y en verdad yo creo que él era honesto. Él estaba diciendo: alguien le habló desde el cielo. Él supo que era Dios. Y él estaba convencido que le estaba sirviendo a Dios, pero de repente ahora este Jesús se le revela desde los cielos y le ha dicho: ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿pero quién eres, Señor? Ahora sí que estoy confundido. Yo creía que te estaba sirviendo, yo creí que todo iba bien, yo creí que estaba haciendo las cosas bien como a ti te agradan, y ahora resulta que tú me dices: ¿por qué me persigues? Y yo no sé ni quién eres. Me parece muy linda este momento de honestidad de Pablo. Sería hermoso tener un momento de honestidad esta mañana y decir: ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte, necesito conocerte. Yo sé muchas cosas de ti, he escuchado, he ido aprendiendo cada vez más de ti, pero realmente conocerte. Cuando Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo creía que te conocía a Dios
y en el capítulo 1 dice que Job era un hombre temeroso de Dios, más que todos los demás, mejor dicho, sobrepasaba a todos los hombres. Sin embargo, no tenía realmente una experiencia íntima con Dios. Y en verdad, el verdadero cristianismo solamente se basa en esas experiencias íntimas y verdaderas. Analízalo muy bien. David, encuentros íntimos con Dios. José, revelación de Dios en sueños. María, la madre de Jesús, se le aparece el ángel para revelarse a ella. Hay encuentros de revelación que transforman a la persona, que aunque tenga buena intención y quiera creer en Dios, todavía una cosa te falta, como al joven rico. Una cosa te falta, todavía no has tenido ese encuentro personal. Tú puedes llevar años y no conocer a Dios. No terminé la historia de Finney. En la historia de Finney, al principio, resulta que él era un hombre que tenía un cierto conocimiento tanto musical como un cierto conocimiento de la fe. Y en una iglesia lo invitaron a participar de la iglesia sin él haber tenido esta experiencia. Era un religioso, pertenecía a la iglesia le permitió ocupar un cargo, pero él no tenía una experiencia con Dios y algo lo tenía atormentado. Y un día fue al bosque y decidió que en desesperación le dijo a Dios: no me voy a ir de este bosque hasta que tú no te reveles a mí. Yo necesito conocerte. Y en ese bosque de repente vino un viento sobre su vida y empezó a sentir, como él describe, como olas de amor. ¿Sabes lo que es una ola cuando te metes al mar y hay olas? Y que cuando te estás levantando de la primera ola, viene la otra. Imagina un oleaje más fuerte, no un oleaje tenue, sino un oleaje fuerte. Y cuando te estás parando de una ola, la otra te tumba, y cuando te estás levantando la otra te tumba, y así es cuando las olas vienen. Es como ráfagas que van penetrando, y sabes que la experiencia verdadera con Dios te va a traspasar, necesita traspasarte. En mi vida personal me traspasó a los 15 años en un autobús, y estaba sentado en ese autobús en la última fila del viaje, y en medio de estar ahí sentado, de repente cayó el amor de Dios. Yo vi a Jesús y Jesús empezó a traspasarme con su amor. Me traspasaba ese amor. Yo sentía, cuando yo leí el libro de Finney años después, muchos años después, yo dije: impresionante, eso mismo es lo que yo sentí. Yo te estoy hablando de este tipo de encuentros con Dios. Yo te estoy hablando de no solo pisar la iglesia. Yo te estoy hablando no solamente de sentirte a gusto con una familia cristiana que te ama, que te rodea, que te cubre. Yo te hablo de la gran necesidad de estar llenos de la presencia de Dios. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor?, dice él. Y la respuesta del Señor Jesús es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Fue el día de la presentación personal entre Pablo y Saulo. No me conoces, aquí estoy. Mucho gusto, yo soy Jesús, he venido a salvarte. Y yo creo que él se sintió la persona más pequeñita del mundo en ese momento. ¿A mí? Si sabes que voy con cartas para matar a los tuyos, estoy a punto de llegar a una ciudad y tengo la autoridad en la tierra para matar, y tú pones tus ojos en mí, semejante cucaracha, semejante miserable. ¿No les parece que perseguir a la gente por su fe, para matarla porque sí, es algo muy miserable? Porque la muerte siempre es indigna, las guerras son horribles y yo creo que injustificadas, pero cuando alguien tiene poder para matar a otros que simplemente tienen una fe y creen en el Señor y no están haciendo nada, y los persigues y los matas, eso es muy miserable, eso es terrible. ¿Quién eres? Y hay ese encuentro personal con Jesús. Recuerda que Jesús significa Dios es salvación, el Salvador. Yo soy el que te vino a salvar. ¿En qué momento estás hoy de la vida? Tal vez estás hundido, tal vez estás pasando un momento de un pozo oscuro, un tiempo de tinieblas, de dificultad, de mucha prueba. Hay mucha prueba sobre ti.
A mí me gusta porque nosotros como pastores vamos conociendo realidades de algunos de vosotros en la medida que trabajamos y nos conocemos y sabemos que hay confianza y empiezan a contarnos, está pasando esto en nuestra casa, esto pasa en mi vida, y uno se va enterando que hay muchas batallas, pero en medio de todas las batallas, tranquilo, tranquila, yo soy Jesús, yo soy Jesús. O sea, en medio de ese momento que tú estés viviendo, ahí está Jesús. Y surge la tercera pregunta que se hace Pablo, que es: ¿qué haré, Señor? Una pregunta impresionante. Porque ahí empieza el proceso de transformación hacia la última visión. Se da cuenta que el hombre creía que lo sabía todo, y después de este encuentro y quedar ciego, ahora dice: ¿qué hago? Antes decía: yo ya sé lo que tengo que hacer, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo soy un hombre determinado, de convicciones, radical, yo soy un hombre, ¿cómo se dice?, con destino, con claridad de destino. Pero cuando se encuentra con Cristo, baja todo su orgullo y empieza a decir: ¿qué hago, Señor? ¿No es lo que te enseñamos desde que empiezas en la fe a querer conocer la voluntad de Dios? El cristiano que realmente camina con Dios no hace y le dice a Dios: voy a hacer esto, bendíceme. El cristiano que realmente conoce a Dios se queda en su lugar y le dice: Señor, he pensado hacer esto, ¿tú quieres que yo haga eso? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu propósito conmigo? No significa que un cristiano no planifica, no visiona, no tiene proyectos, pero no se lanza en aguas profundas sin estar seguro que hay una garantía, no sé cómo se llamaría, un gancho de seguridad. No se lanza en las aguas profundas del mar sin tener algo con lo que luego lo puedan sacar si algo ocurre. La garantía de Dios, de que Dios va contigo. Y mientras no tienes garantías, como estaba en este momento Pablo estaba como un niño pequeñito: necesito que me lleves de la mano, Señor, ¿y ahora qué hago? Está ciego. Acuérdense que en este punto de la historia nuestro protagonista está ciego y él dice: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¿Y entonces qué hago? Porque antes creía que sabía lo que estaba haciendo. ¿Te ha pasado? Que el Señor te ha llevado a escenarios donde creías que sabías lo que estabas haciendo, hasta que algo se truncó en el camino y en la desesperación por fin miras al cielo y vuelves a decir: ¿qué hago, Señor? Ayúdame. Me metí aquí y yo no sé quién me mandó a meterme aquí. Hice esta alianza con esta persona y no debía haber hecho esa alianza. Cometí tal cosa, me gasté este dinero que no debía, y ahora ¿qué hago, Señor? Di autorización para tal cosa y ahora estoy arrepentido. No esperé, no pregunté. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Estamos en esta misma posición. Y la respuesta de Jesús es para ti, escúchala. ¿Estás conmigo? Estamos llegando hacia la parte final del mensaje. Dice: ¿qué haré, Señor? Y la respuesta de Jesús te la regalo para tu vida. Dice: entra y se te mostrará qué has de hacer. Wow. ¿Puedes repetir esto conmigo? Entra y se te mostrará qué has de hacer. Cuando Dios te dice: ahora haz esto, porque Él le dice: tienes que ir a Damasco, y en Damasco te mostraré lo que voy a hacer contigo. Tú no sabes todavía todo el plan, pero Dios te da la primera indicación: entra y ve a Damasco. No sabes más, todavía estás ciego y el Señor te dice: entra y ve a Damasco. Uy, pero Señor, ¿pero cómo voy a ir a Damasco? Pero dime algo más. Oye, una muestrica más, un poquito de más de revelación, explícame un poquito más, es que yo a ciegas no quiero andar. No, tranquilo, yo tengo algo contigo, confía, como les encanta decir a nuestros jóvenes: confía, 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 dice el Señor, confía, dice el Señor, déjame que si yo te digo que hagas algo, confía. ¿Has aprendido a caminar en la fe de esta manera? Cuando Dios te dice: haz algo y tú no tienes todo el entendimiento, pero confías.
Y sabes que cuando hagas ese algo, vendrá una nueva revelación acerca de, ¿y ahora qué? Tranquilo, allí se te mostrará lo que has de hacer. Tú quieres saber qué es lo que debes hacer, pero hasta que no confíes y vayas a Damasco, no sabrás lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Sencillo, pero ¿no les parece profundo? Hasta que no des ese paso de confianza y entres a ese primer reto de Dios, donde Dios te dice, ven aquí, haz esto. Pero, ¿y si hago eso, qué va a pasar después? Tú tranquilo, tú tranquila. Yo te voy a mostrar después qué va a pasar. Pero ahora confía y empieza. Entra por la puerta. Entra y se te mostrará lo que has de hacer. Y hay algo que aparece en el camino. Él va a Damasco. Ya entramos a la tercera visión. Él va a Damasco y en Damasco hay un hombre que se llama Ananías. Es cristiano, de trasfondo judío. Lo que va a ocurrir en ese lugar es muy importante, porque la transformación de este hombre va a cambiar la historia del mundo. Escucha, la conversión de Pablo cambió la historia del mundo, como el nacimiento de Jesús. Por eso Dios sí necesitaba enviar a un hombre de Dios. No podía enviar a un cualquiera, a enviarle el mensaje, a hacer el acto profético y espiritual que tenía que ocurrir allí en Damasco, y a que transmitiera el mensaje que Dios le había prometido a Pablo si Pablo obedecía. Y Pablo es llevado a tientas, lo agarran de la mano, lo llevan porque él no ve nada. Él entra a Damasco, él quedó ciego. Todos los demás, aunque cayeron a tierra, siguen viendo. ¿Entiendes los milagros de Dios? Él queda ciego, pero todos los demás que vieron la misma luz ven. ¿Entiendes que no era la luz del sol? No es que le faltaban gotas en los ojitos para que volviera a refrescarse y ver bien. No, es que Dios intencionalmente lo dejó ciego temporalmente. Y Dios llama a un hombre, Ananías, y hay una instrucción doble, increíble. Porque cuando Dios le dice a él que vaya a Damasco y se le dirá lo que hay que hacer, luego le dice, no te preocupes, hay un hombre en aquella ciudad que se llama Ananías que va a ir y él va a orar por ti, va a imponer las manos y va a orar por ti. Y se le da esta convicción a Pablo de que él va a ir allá y él te va a dar las instrucciones. Y al mismo tiempo, el mismo Dios está operando en otro lugar, en la casa de un hombre que se llama Ananías, y le está diciendo, Ananías, yo no sé si Ananías estaba orando, ayunando, buscando, o estaba acostado en su cama, o estaba comiendo, pero Dios le habló. Dios le habló. No estaba en su cama. La Biblia dice que él estaba seguramente en la búsqueda de Dios, porque dice que recibió una visión. Dice que Ananías recibió esta instrucción en una visión. Y en la visión, Ananías ve que Dios le dice, ve a la calle que se llama derecha, a la casa de Judas, y en la casa de Judas encontrarás a un hombre que se llama Saulo. Ven, pon tus manos sobre él y él recibirá la vista. Y claro, él recibe toda la visión y en vez de decir amén, él dice, y vamos a ver, Señor, yo te obedecería, pero es que yo sé quién es este Pablo, ¿no? Imagínense que a algunos de ustedes Dios les hubiera dicho, mira, yo quiero que vayas a la casa de fulano de tal y cuando entres allá va a estar Pablo Escobar. Yo creo que cuando esté Pablo Escobar allá, tú le pongas las manos y le digas, y es lo que hace Ananías. Ananías en una de las historias lo llama hermano Pablo, no le dice hermano Saulo, no le dice Saulo, le dice hermano Saulo, porque hay una revelación de Dios ya ha cambiado el corazón de él. Él ya no es el hombre que era antes. Es que esta es la historia de la que estamos hablando, un hombre violento, sanguinario en nombre de la religión. Y él va y dice, Señor, pero que sí, Señor, sí, Señor. Véala, y a Pablo Escobar, y cuando le dice, y él se queda como, ¿qué? Bueno, Señor, pero es que si me mandas a la casa de otro, yo voy y oro, pero es que ese trabajo está como duro. Yo no sé si pueda. Puede que aquí hay algunos Ananías sentados hoy en este grupo, o algunos de los que nos están viendo en el streaming,
en la proyección y digan, tal vez tú eres un Ananías de alguien. ¿Estás escuchando? Tal vez tú eres el Ananías de alguien. Y aunque sea una persona difícil y una experiencia difícil, Dios te dice, sé valiente, levántate, ve, entra al lugar que yo te digo y dile esto y haz esto. Dios te va a poner delante de gente significativa para que tú seas voz de Dios. Y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este Pablo, este Saulo me es un instrumento escogido. Yo creo que se lo dijo con amor, pero también como con firmeza. Tú tienes dudas, no, tú vas a ir, porque yo ya he elegido a ese instrumento. Algunos Ananías como yo hubiéramos dicho, Señor, ¿seguro que no te has equivocado? ¿Seguro que ese es el instrumento que tú has elegido? Hay personas en este lugar que son muy tímidas y dirían, yo no soy el elegido, yo no soy un Saulo, que elijan a otro, ¿verdad? Que elijan a otro. Y el Señor ha fijado sus ojos sobre ti y alguien va a venir y va a poner sus manos sobre ti y el Señor te dice, tú eres esto. Yo no, sí, tú eres Pablo, tú eres el hombre en el que yo voy a convertir en un instrumento escogido. ¿Cuántos quieren ser un instrumento escogido en este lugar? ¿En serio? ¿Cuántos quieren ser un instrumento escogido en este lugar? Dice, este es un hombre que va a ser un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y también le va a enseñar todo lo que debe hacer. Terminamos este mensaje pensando en la última pregunta que hace, que es, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Saben a quién le dice estas palabras Jesús? A Pablo. Pablo se queda ahí diciendo, tengo que entrar a Damasco. Vale. Y Ananías va allá y le dice, ¿por qué te detienes? Una vez que Ananías ora por él, una vez que Saulo recibe la vista, una vez que Saulo es bautizado y es lleno del Espíritu Santo, y la respuesta de la última pregunta que recibe Saulo es, ¿por qué te detienes? Y con eso termino mi mensaje hacia ti. Vale, si Dios, tú ya te has bautizado, si Dios ya te ha llenado con el Espíritu Santo, si tú ya conoces el camino de Dios, la última pregunta es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para hacer y hacer lo que Dios te dice que tú eres? Hay gente a la que Dios le ha dicho cosas muy lindas de su destino. Y si no tienes que venir más a las reuniones especiales como las del ayuno, donde Dios te va a revelar, Dios te va a dar palabras proféticas. Pero a mí Dios me ha dicho cosas tremendas cuando he abierto mi Biblia y de repente estos días que estaba mirando una de mis Biblias viejitas, la abrí y vi unos versículos tremendos de palabras proféticas que Dios me dio a mí. Y yo escribí ahí, me la dijo el Señor el 20 de junio del 2001, de 1987. Algunos piensan que esos calendarios ya no existen. Bueno, yo ahí fue cuando conocí a Cristo por allá. Y recuerdo que Dios empezó a hablarme y apuntaba, alguien me enseñó, cuando Dios te diga algo y que sepas que no solo leíste algo de la Biblia, sino que eso salta así a tu corazón y que sabes que Dios te está hablando y que es como que eso es para ti, apúntalo, Dios me acaba de decir. Y lo apunto en mi Biblia, porque tal vez un día se me puede olvidar, pero cuando yo esté pasando las hojas de mi Biblia, me lo va a recordar el Señor. Ah, sí, el 20 de julio de tal día Dios me dijo tal cosa. Ponte de pie. Dios te pregunta para terminar, ¿qué te detiene? ¿Qué nos detiene, Señor? ¿Qué nos detiene? Tú eres Jesús. Tú eres Jesús. Él es Jesús, el Salvador. Él es
el que todo lo puede. Si pudo vencer la muerte y pudo vencer a nuestros pecados y limpiarnos de nuestra antigua manera de vivir, ¿cómo no va a poder con cualquier otra cosa en la vida? Pero hay preguntas que Él tiene para nosotros. Hay momentos de encuentro donde Dios necesita que caiga esa luz sobre ti. Si tus padres te traen a la iglesia, tú necesitas que la luz caiga sobre ti, porque tú no estás aquí por tus padres. Tus padres son la herramienta de Dios, pero tú necesitas que la luz caiga sobre ti y tú preguntes: ¿quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús para ti. Mucho gusto, yo soy Jesús. Tal vez tú vienes aquí porque tu mujer es la que te ha convencido de venir a la iglesia. Y Jesús te está diciendo, tú preguntas: ¿quién eres? Y Él te responde: yo soy Jesús, mucho gusto, aquí estoy. No quiero que vengas por tu mujer, quiero que vengas por ti. Algunas mujeres vienen por sus maridos. Este es el momento donde Dios quiere transformación para esta iglesia, porque una vez que Dios se encuentre contigo y realmente tengas esa experiencia personal, como te contaba de mi vida, como te contaba de Finney, como te contaba de Saulo en la historia de hoy, experiencias personales que te transforman definitivamente. Dios deja de ser el Dios de otros, se convierte en tu Dios, tu Señor. Lo sientes, lo vives, y entonces a partir de ahí la fe se convierte en otra cosa y tú tienes que obedecer. Y Él dice: entra y se te dirá lo que has de hacer. Lo siguiente que habrá después de ese encuentro es el entra a obedecer lo que ya sabes, y en la medida que obedezcas lo que ya sabes, te diré lo que he de hacer. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Tú estás obrando en nuestros corazones esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Completa la obra, completa la obra, completa la obra, completa la obra, perfecciónala en el nombre de Jesús.